Buenas noches, amables televidentes. Este es Telecafé TV, el programa de la Defensoría del Televidente, un espacio dedicado a la alfabetización audiovisual, al seguimiento de nuestra programación, a entender sus puntos de vista, quejas, propuestas, felicitaciones también, y un espacio en el que nos interesamos por tener criterios, principios y un poco el contexto de la televisión. Televisión que, como solemos decir, nos acompaña, nos entretiene, nos informa, y, por ejemplo, nos hace pensar en el pasado. Hoy vamos a hablar un poco del pasado. 25 años cumple Telecafé esta semana, precisamente el jueves 17 de octubre, el viernes más bien. Y hemos invitado hoy, como se dan cuenta, a una persona que tiene mucho que ver, aun cuando no se le note, es una persona que trabajó en Telecafé hace 25 años. Hace 25 años ya. Diana Botero Giraldo es comunicadora, estudió en la Universidad Central en Bogotá y muy jovencita, y muy jovencita fue llamada para ser parte de la nómina inicial del canal. Diana, pues bienvenida nuevamente. Bueno, César, muchísimas gracias. ¿Cómo es esa historia? Básicamente, la televisión existía en otras partes, la televisión nacional y Teleantioquia. Correcto. Pero no había Telecafé. No había Telecafé. Recuerdo que en ese entonces fue cuando se tomó la decisión entre los 3 departamentos que querían tener un canal regional. Eran conscientes los 3 departamentos que la única forma de poder tener este canal era si se unían los 3. Pero existía también esta rencilla, estas dificultades entre los 3 departamentos, así que siendo Alberto Casas Santamaría el ministro de Comunicaciones, resolvió esto de una manera muy salomónica, por decirlo de alguna manera. Informal y casi chistosa. Sí, exactamente, y fue a través de un caricellazo. No, 1990-91 ya Telecafé venía funcionando en los papeles, en las reuniones, en las asesorías, en el lobby, en los trámites, y yo alcanzo a recordar que hubo tal vez una señal de prueba por las ferias de Manizales, no sé si en el 90 o 91, pero cuando eso todavía no estaba formalizado el canal. Entonces se hace el caricellazo y se deciden las sedes administrativas. Correcto. La otra era estudios y la tercera era el gerente. Que en el caricellazo se resolvió que la sede administrativa iba a ser Manizales, o sea que desde Manizales iba a operar todo el canal, y la gerencial iba a ser Pereira o Risaralda, Risaralda. Entonces de esa manera siempre iba a estar la sede en Manizales, para cubrir lo que era el departamento de Caldas, y siempre el gerente iba a ser de Risaralda. Y en ese entonces el primer gerente fue Fabián Arboleda, fue mi primer jefe de hecho, y allá, ya estando él, me llamó al poquito tiempo, yo ya estaba terminando mi universidad, y me dijo: Diana, te necesito acá. ¿Ustedes se conocían? Básicamente él sabía... No nos conocíamos, todo fue a través de mi papá. Alguien dijo, puede ser... Ah, perfecto. Seamos justos diciendo que como el año pasado Telecafé invitó a Elvira Escobar de Restrepo como la primera gerente, lo hizo para la prehistoria, digamos, del canal. Fabián Arboleda fue el primer gerente propiamente dicho de que me emisión. tocó a mí después del caricellazo. Perfecto. Después del caricellazo, el primero fue Fabián Arboleda. ¿Y qué pasó en ese primer año de Telecafé? ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de programación tenían? No, realmente no existía ninguna programación, porque pues básicamente lo que se buscaba era montar la estructura de un canal, qué era lo que se tenía que hacer, qué era lo que teníamos que conseguir, cómo lo íbamos a hacer, incluso hasta los mismos equipos para la emisión como tal. ¿No existían? No existían, entonces teníamos que arrancar, era básicamente desde cero. A Fabián Arboleda le tocó todo eso, tenía un grupo de mujeres jóvenes todas recién egresadas, de la universidad, y éramos su punto de apoyo. Obviamente pues estaba otro ingeniero que era de Pereira también, y junto con todo este equipo éramos 9 personas en ese momento. Cuando yo llegué éramos 9 personas las que trabajábamos en el canal. Esa era la nómina. Esa era la nómina, 9 personas, y con esas 9 personas empezamos a montar todo este canal. Pero llega un momento en el que ya hay programación, más o menos que en 94...
Bueno, es que ahí sí, no, eso fue antes. 92, 93. No, durante todo ese tiempo lo que se hizo fue como montar el engranaje de lo que iba a ser el canal. Claro. Ya a partir del 17 de octubre 94. fue cuando nosotros en ese momento ya 92, teníamos perdón. todo montado, podíamos empezar a transmitir señal, y lo primero que teníamos que hacer era buscar programación. Esa fue mi tarea, de hecho. Y Directora de programación. Exactamente, entonces todo lo que teníamos que hacer era buscar una cantidad de programas, de enlatados, lo que se llaman los enlatados, y llamando a embajadas, que recuerdo que en ese entonces las embajadas nos ofrecían la posibilidad de tener unos muy buenos programas culturales muy interesantes. Y turísticos y un poco de exactamente, entonces con eso era que nosotros ajustábamos programación, y en el momento en que iniciamos la programación, la rejilla de programación empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 10 de la noche. Entonces, el año 92 ya fue el año completo de trabajo suyo acá, sí, Diana, sí, todo correcto. el año. Y la señal propiamente de octubre 17 del 92. Ahí del 92, ahí arrancamos con programación. La carrera era por llenar, entre comillas, los espacios nocturnos. Correcto. Con documentales, no había noticieros, no había informativos. No había noticieros, todo eran enlatados. Me acuerdo que lo que más llamaba la atención obviamente eran las telenovelas, entonces buscábamos tener dentro de la franja muchas telenovelas, porque pues lo que necesitábamos era que la gente se apropiara del canal, de que se sintieran que ahí había un espacio también como se otra habituaran a verlos. Exactamente, y otra alternativa de televisión. Entonces ahí era donde buscábamos todo este tipo de programación. Era muy curioso porque pues obviamente no había comerciales de televisión, entonces los ajustes de programación se tenían que hacer con videos. Recuerdo videos musicales. Sí, videos o sea, musicales. Cantantes que duraban 1, 3, 4 minutos. Exactamente, entonces me acuerdo yo sumando cada video para que efectivamente se ajustara toda la programación y que estuviéramos terminando más o menos a las 10 de la noche. Expliquémosle a los televidentes que ajustar la programación en últimas es... los programas duran 57 minutos, los de 1 hora, 56, depende. Correcto. Sobran 4 minutos que hacemos ahí antes de la hora siguiente. Exactamente. Ya. Cada enlatado, digamos, de media hora dura 24 minutos, siempre son 6 minutos los que se dejan para la parte comercial, la comercialización o los comerciales de televisión. O los mensajes. No teníamos comerciales de televisión, eso lo ajustábamos con los videos. Tampoco existían programadoras, todo era conseguido por ustedes, no había agentes privados como en el sistema colombiano que llamamos mixto, es decir, un canal estatal, público, pero programadoras privadas que programan programas especiales o comerciales o noticieros. Eso fue empezando luego, se fue creando. Ya eso se dio, fue a partir del 95 cuando se abrió licitación y los espacios se entregaron a las programadoras. Entonces realmente la licitación se prepara en el 94 y a finales del 94 se otorga. Se otorgan los primeros para espacios. Empezar el 1 de enero del 95. Para empezar el 1 de enero de 1995 ya la programación no correspondía al canal, sino que se entregaban los espacios a las programadoras privadas y eran ellas las encargadas de emitir la programación. Diana, pero a través suyo estamos haciendo un poco la biografía de Telecafé en estos 25 años. Yo sé que es imposible, pero es un punto de partida, es una de las personas que tiene mucha historia y que puede ser recordada. De hecho, algunos televidentes mayores como yo, como otros, al ver a Diana probablemente estén diciendo, sí, yo la recuerdo. Se me hace pero a ver, familiar. porque hasta ahí Diana no aparece en pantalla. Lo que es 92, 93 no, 94 la licitación tampoco. ¿Cuándo y cómo decide usted salirse, digamos, de Telecafé y pasar a una de las programadoras que ganó? Bueno, muy bien, efectivamente eso sucedió mientras estaba haciendo la licitación. UNC Noticias me llamó, me dijo, ¿te gustaría ser la presentadora del noticiero? Y pues obviamente para mí esto fue una experiencia, o sea, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Entonces acepté, gustosa. Lo curioso de esto, César, es que cuando yo acepto ser la presentadora del noticiero, pues obviamente experiencia como presentadora no tenía absolutamente nada. Era más de administración, de planeación. Claro, todo el tiempo mi trabajo fue detrás de él y era una parte administrativa. Seguro. Entonces ya de escritorio, para decirlo. Exactamente, básicamente era un trabajo de escritorio. Ya entrar a ser
la cara de un noticiero, de una presentadora, pues obviamente esto era un reto, pero yo dije, listo, asumo el reto. Lo curioso de todo es que cuando asumo el reto, a mí me da pena con los televidentes de ese entonces porque la práctica me tocó hacerla al frente de la cámara. A ver, nosotros tenemos aquí una foto histórica, esta sí, en la que está precisamente Diana, digamos que no en el primer día, pero sí en uno de los primeros días en los que UNC salió al aire. Como ustedes ven, es una joven bonita, atractiva, convincente, arreglada. Muy arreglada. ¿Qué recuerdos, Diana, de esta época? No, los mejores recuerdos porque, pues como te digo, César, a mí me tocó aprender al frente de una cámara y esa experiencia para mí fue absolutamente inolvidable y fue el lanzamiento y la oportunidad de muchas cosas. Y bueno, tener una compañía tan bonita como Felipe Arias, por ejemplo. Vale decir, pues, está acompañada de Felipe Arias, que es actualmente comunicador, periodista de RCN Televisión, que apenas estudiaba en la Universidad de Manizales sí, y ya era presentador. Ajá. Claro que Felipe tenía experiencia en radio, ¿no? En radio. Muy buena experiencia Sí, tenía en correcto. radio. Disc jockey, conductor, Ajá. presentador. Entonces ahí lo teníamos con Diana. Y en esta foto está todo el grupo de producción. Todo el equipo. Incluido el director. El director. Cuyo nombre no recuerdo. Yo tampoco, la verdad Qué no pena recuerdo. con él. Pero estaría la nómina de camarógrafos. Algunas personas son muy conocidas como Garzón. ¿Alguno de nuestros colegas se acuerda del nombre de Garzón, el camarógrafo? Diego Garzón. Diego Garzón. Juan Manuel Arboleda, Rodolfo Bedoya, Lucas. Aquí está Ricardo Gómez de la Roche, que era un bebé. Ah, sí, era un voluntario casi. Él le tocaba el BTR, era el que corría, subía, bajaba, el que le tocaba coger todos los cassettes, terminarlos de editar y pasarlos, llevarlos nuevamente aquí a Telecafé para que se pudiera emitir la nota. A veces se decía que el BTR era una especie de mensajero Sí. hábil y que sabía hacer otras cosas, pero que le tocaba correr y coordinar con los compañeros que estuvieran listas las notas. Esto es en el primer estudio de Telecafé, en el 95, ya se ha trasladado el canal a la casa que ya no existe, que quedaba enseguida de Telecom en Manizales. Correcto. Estamos hablando de la sede. Correcto, sí. O sea, en la carrera 24 con calle 20. Con calle 20. Con calle 20 en la esquina, enseguida de En lo que en toda la Manizales esquina. era Telecom. Una Correcto. casa vieja que ahora tiene La tumbaron. un parqueadero. Sí, exactamente. El sótano fue habilitado como estudio y allá en ese sótano empezamos, pues nos tocó a ustedes, les tocó en UNC Noticias, que era a la noche, es el noticiero de la noche. Correcto. Y un grupo de personas que lideraba JM Alarcón empezamos para el noticiero de TVA. Noticias. 1 o 2 de enero de 1995. 95, correcto. Bueno, excelentes recuerdos. Diana, ¿cómo era la televisión de ese entonces, para decirlo en unas pocas palabras? ¿Era más ingenua, más interesante, más que hoy? No sé. Más ingenua, más interesante. Pues yo digo que diría yo que menos preparada. Ah, pues claro. O sea, en el sentido de que no es tan show, era más directa, diría yo. O sea, es que, César, para mí el recuerdo era ese, que toda la escuela se hizo al frente de una cámara, todo se aprendió al frente de una cámara, entonces nosotros lo que teníamos era original, o sea, era autóctona, era auténtica, porque nosotros emitíamos, veíamos lo que teníamos que emitir, lo dábamos, decíamos la noticia y era de esa manera, era absolutamente inmediata. Diana, pero desde el punto de vista de la experiencia, digamos, de querer ser un canal nuevo o regional, uno trataría de ser más cercano a la gente, de mostrarle que las cosas de su ciudad se presentaban, pero la televisión era más lenta también, en el sentido que casi todo venía empacado, grabado, pregrabado. Sí, correcto, sí, efectivamente, eso sí tienes toda la razón, porque pues igual era todo un proceso, era un proceso que era algo que se tenía que tener un proceso largo para el producto final. Ahora no, ahora la inmediatez, mira por ejemplo que en los noticieros vemos que ya todo el mundo puede ser reportero, o sea, sí. simplemente con cambia la tecnología, cambian los criterios estéticos. Con un celular uno puede, el valor en este momento es
que uno esté presente donde está en la noticia. Cierto. No importa si existe la calidad, eso no importa, lo importante es que se dé que esté presente la noticia. En ese entonces no, todo era absolutamente elaborado, las notas tenían que ser elaboradas, los textos tenían que estar muy elaborados. Sí, efectivamente pienso que en ese sentido sí cambia muchísimo. Sentada hoy acá, frente a las cámaras, conversando con nosotros, la memoria, la imagen de los primeros días allá no era muy tensionante, mucho sudor, mucha preocupación por quedar bien, mucha práctica de cómo hablar, cómo mirar la cámara. Sí, definitivamente, claro que sí, porque además era una responsabilidad muy grande. Recuerdo que UNC Noticias venía de Medellín con una trayectoria muy importante, fueron una muy buena escuela, de hecho lo fueron. Este primer director, perdón, venía de Medellín, ya me acuerdo, pero no recuerdo su nombre. Sí, pero antes de este director estaba Ángela... Tal vez. Ángela, no recuerdo. Bueno, los televidentes nos excusarán. El objetivo hoy es no hacer una detallada historia con toda la corrección, sino ambientar un poco y que los televidentes entiendan que en este espacio mostramos un poco la otra cara, cómo empieza un canal, las improvisaciones innegables, los aprendizajes, las buenas ganas de hacer las cosas, por ejemplo, de Diana y de todo ese equipo, el ejemplo tomado, el modelo tomado de Medellín, hasta donde se podía, pero la convicción de que teníamos que ser un canal regional. Que teníamos que ser un canal regional y que teníamos, como en ese momento se decía y aún se dice, que es expresión de lo nuestro. Entonces tenía que tener ese sello donde la gente necesariamente tenía que sentirse identificada con el canal. Diana, pasan los años, usted se vuelve una cara, un rostro reconocido, gana credibilidad, porque para presentar noticias no solamente hay que ser correcto, registrar bien o ser, entre comillas, bonito o atractivo, qué sé yo, sino además que la gente al verla le crea y no piense que está contando chistes o diciendo temas de moda o qué sé yo. Usted gana, digo yo, esa credibilidad, ese reconocimiento, pero algo sucede, pasan los años, se renuevan las licitaciones. ¿Cuándo se retira usted de UNC? Yo me retiro básicamente por una cuestión familiar. O sea, en ese momento se me dio la oportunidad de irme para Bogotá, pero era para poder compartir mi vida con el que en ese entonces era mi esposo, el papá de mi hijo, y tomé la decisión, no lo pensé dos veces, de irme para Bogotá para continuar mi relación con él allá en Bogotá. Y estando en Bogotá, empecé a tocar puertas allá y efectivamente también trabajé como presentadora en varios noticieros. No fue una cosa que durara mucho tiempo, fueron más bien como encuentros muy esporádicos, pero también en Bogotá tuve esa oportunidad de hacerlo. Ya después dejé de lado como este tema de la presentación y me dediqué más a la parte administrativa. ¿Cierto? Estuve trabajando mucho tiempo con UNICEF, también fue una excelente experiencia. Después de eso estuve haciendo otro tipo de cosas y ya me regresé para acá, para Manizales. ¿Cuánto hace que se regresó, Diana? Uy, no, hace ya, es increíble porque la gente cree que yo apenas regresé nuevamente aquí a Manizales hace poco y no, yo ya llevo 10 años, 10 años de estar nuevamente aquí en Manizales. Pero confesemos que en el medio no es muy visible. Diana exactamente. estaba más o menos resguardada. Bueno, Diana, desde Bogotá, ya habiendo dejado esos primeros años de presentación para Telecafé, ¿cómo se veía Telecafé en ese entonces? ¿Cómo se veía? Su percepción, sus recuerdos. No, pues es que igual, para mí yo digo que Telecafé fue mi primer hijo porque a mí me tocó verlo nacer, entonces fue mi hijo y pues obviamente el amor que yo siento por el canal es total, no solamente porque viví y lo sufrí desde adentro, sino porque veo el resultado del canal y verlo ahorita en este desarrollo, en este profesionalismo, en todo lo que están haciendo ahorita, pues obviamente que me llena de orgullo y de satisfacción. Ver todo este avance que ha tenido durante estos 25 años me llena de muchísima alegría. Si uno pudiera devolverse no a los 25, pero sí hace por ahí 10, 12, en Bogotá mucha gente que migró desde nuestra zona ve Telecafé o veía por cables, ¿cierto? Ajá, correcto. Sí, exactamente. Sí, existía esa posibilidad y sí, la gente lo hacía. Y lo ve con la doble cara, digo yo, un poco la necesidad de informarse, de ver la actualidad, pero también un poco la nostalgia de las calles, la gente, el labrado. Exactamente, yo pienso que es eso, o sea, es que igual la necesidad de uno sentirse identificado con su tierra, con su cultura, con lo suyo, con lo propio,
Por eso es tan necesario este tipo de canales regionales, porque es lo único que hace que uno se sienta que de verdad pertenece a, que uno es dueño de, que uno se identifica con. Y el canal regional, los canales regionales, esa es una de sus principales labores. Cierto. Se me olvidó precisar, Diana, ¿cuántos años duró su vinculación con UNC? ¿Más o menos 4? No, yo empecé en el 95, en enero del 95, y me retiré en agosto del 96. 97, perdóname, en agosto del 97. Años, sí. Menos de 2 años, menos de 2 años estuve yo con el canal, como presentadora de UNC Noticias. Pasan los años, Diana, y usted luego tiene otra aparición o apariciones en Telecafé en unos especiales, precisamente a propósito sobre el Festival de Teatro, del cual este año fue jefa de prensa o de comunicaciones. ¿Cómo es esa historia y qué fue lo que usted hizo ya no vinculada con Telecafé? Fue una cosa muy curiosa porque, o sea, siempre me ha gustado el teatro, me encanta todo este tema del teatro, la cultura, la parte escénica siempre me ha llamado mucho la atención y se dio en ese momento la oportunidad de hacer unos especiales cuando yo estaba trabajando precisamente como presentadora del noticiero. ¿Por qué? Porque como yo solamente trabajaba como presentadora, yo no hacía reportería, entonces me quedaba la mayor parte del tiempo para mí. Ah, pero sí fue simultáneo. Fue simultáneo, exactamente, fue simultáneo. Entonces, en ese momento nosotros con un grupo de amigos creamos una programadora y esa programadora la queríamos ofrecer precisamente para este tipo de programas y tocamos las puertas con el Festival de Teatro de ese entonces. Llamamos a Octavio Arbeláez, como siempre nos abrió las puertas y nos dijo lo que quieran hacer con mucho gusto. Empezamos a hacer este trabajo, lo hicimos precisamente para UNC Noticias y nos fue divinamente bien, tanto que en ese entonces recibimos un premio Ciudad de Manizales. El premio de periodismo. De periodismo Ciudad de Manizales de la Alcaldía de Manizales. En nombre de Orlando Sierra. Correcto, también. Exactamente. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por unos documentales? ¿Por una especie de Por los crónicas? especiales que hicimos del Festival de Teatro. O sea, hicimos unos programas, un formato de media hora y en cada formato hacíamos el resumen de todo lo que había sido durante ese día de las obras de teatro y eso pues realmente nos quedó muy bonito. Y lo que pasa es que definitivamente, César, cuando uno le impregna amor a lo que uno hace, no tiene por qué irle mal. Le tiene que gustar. Posteriormente hay una vinculación suya con La Patria Televisión, ya correcto. más recientemente. Sí, eso hace, por eso, si me hablan de años, eso hace 90, fue ahorita en el 2010 tal vez, 2010, pero 2011. Como presentación de noticias. Como presentadora. Cuando se inició LPTV Noticias. Que era por cable solamente. Por UNEC, sí. Sí, señora. Ok. Me llamó Álvaro Segura, me dijo, Diana, necesito una presentadora, ¿quieres trabajar con nosotros? Dije, bueno, listo, perfecto, empezamos y ahí estuve durante 8 meses. Fue otra vez reaparecer, volver otra vez que la gente me reconociera, fue una experiencia bonita. Es cierto, para muchos televidentes mayores, decía como nosotros y un poco menores, el rostro y la voz de Diana probablemente es reconocida, si hacen memoria. Hay muchos programas en los que la tuvieron que ver. Diana, finalmente una idea así como, ¿qué esperar de los canales regionales de aquí en adelante? ¿Usted qué diría? ¿Qué digo yo de los canales regionales? Definitivamente, como te decía ahora César, el canal regional cumple una función de identificación cultural en cada una de las regiones donde está. A pesar de Internet, por ejemplo, ¿se puede seguir siendo local? Sí, porque es la identificación, o sea, es la identificación de cada región en la parte cultural y es verse las caras del vecino, del conocido, del amigo, de que me estén hablando en el idioma en que yo entiendo, en el acento en el que yo hablo. Esa parte es absolutamente fundamental. Así que yo creo y estoy convencida de que los canales regionales tienen que seguir adelante y seguir cumpliendo esa función de marca y de sello cultural. Muy bien, pues Diana Botero Giraldo estuvo con nosotros hoy haciendo un poquito de memoria. Sé que se quedarán muchas cosas por fuera. A lo mejor volvemos a hablar luego sobre historias pequeñas, anécdotas
cosas que a la gente de pronto le llaman la atención. Gracias por estar con nosotros. A ti, César, muchísimas gracias por la invitación. Y a los televidentes, pues les quedamos debiendo otras partes de la historia y otros momentos y criterios de cómo ha cambiado Telecafé en estos 25 años. Para ustedes que son la razón de ser de estos 25 años, felicitaciones y gracias por estar ahí.